¿Alguna vez has sentido que una relación te atrapa, que te mantiene atado a una versión de ti mismo que ya no te representa? Es una sensación extraña, como si estuvieras atrapado en una telaraña invisible. Sabes que ya no eres feliz, que esa conexión que alguna vez te llenó ahora te desgasta, pero aún así, te cuesta soltar. ¿Por qué es tan difícil dejar ir a alguien? Para responder a esta pregunta, tenemos que adentrarnos en los rincones más profundos de nuestra mente, allí donde se esconde lo que el psicólogo Carl Jung llamó la sombra. Porque soltar a alguien no es solo un acto externo. Es un viaje interno, un proceso de descubrimiento que puede transformarnos para siempre. Imagina por un momento que tu mente es un inmenso bosque. A simple vista, puedes ver árboles fuertes y hermosos, aquellos que representan tus virtudes, tu identidad consciente. Pero si te adentras más, descubrirás rincones oscuros, zonas inexploradas donde habitan tus miedos, tus inseguridades y las partes de ti que has reprimido. Cuando te aferras a una relación que ya no te nutre, en realidad te estás aferrando a una parte de tu propia sombra. A las proyecciones que has depositado en esa persona, a las emociones no resueltas que han creado un lazo invisible. Carl Jung lo explicaba de una manera fascinante: las relaciones no son más que espejos de lo que llevamos dentro. Esa persona que no puedes soltar, ¿realmente es tan especial o simplemente refleja algo que necesitas reconocer en ti mismo? Aquí es donde entra en juego la individuación, un concepto clave en la psicología junguiana. Jung decía que nuestra verdadera misión en la vida no es simplemente acumular experiencias, sino integrar todas las partes de nuestro ser para convertirnos en nuestra versión más auténtica. Soltar a alguien no es perder, es encontrarse. Es desprenderse de las proyecciones, de las expectativas y de la falsa seguridad de creer que alguien más puede definir quién eres. Pero este proceso no es fácil. Soltar duele. Porque al hacerlo, nos enfrentamos a nuestra sombra, a esa parte de nosotros que preferimos ignorar. Es como si estuvieras en un río caudaloso, aferrándote a una roca en medio de la corriente. Sientes que si la sueltas, te hundirás. Pero en realidad, solo cuando te atreves a dejarla ir, descubres que puedes nadar. Soltar no es el final. Es el principio de tu propia transformación. Pero si soltar es el inicio de la transformación, ¿por qué nos resistimos tanto? Porque nos da miedo enfrentarnos a lo desconocido. Cuando una relación termina, no solo perdemos a una persona, también perdemos la versión de nosotros mismos que existía en esa relación. Y eso da vértigo. ¿Quién eres cuando ya no eres el novio de, la esposa de o el mejor amigo de? Es en este vacío donde muchas personas se sienten perdidas. Pero este vacío no es el enemigo. Jung decía que es precisamente en los momentos de crisis donde se encuentra el mayor potencial de crecimiento. Aquí es donde aparece la sombra. La sombra es todo aquello que no queremos ver en nosotros mismos. Es la rabia, el miedo, la dependencia emocional, todo lo que preferimos proyectar en los demás. Cuando te duele soltar a alguien, muchas veces no es porque esa persona sea imprescindible en tu vida, sino porque ha activado partes de tu sombra que no has querido enfrentar. Piénsalo un momento. Si alguien te abandonó y sientes que no puedes superarlo, ¿realmente extrañas a esa persona o lo que extrañas es la sensación de seguridad que te daba? Si alguien te lastimó y sigues aferrándote al resentimiento, ¿es porque esa persona realmente te impide seguir adelante o porque su ausencia te obliga a lidiar con heridas más antiguas que aún no has sanado? Soltar duele porque nos enfrenta con la verdad más incómoda. Nuestra felicidad nunca dependió de esa persona, sino de nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos con claridad. Cuando dejamos ir a alguien, nos damos cuenta de que las cadenas no estaban afuera, estaban dentro de nuestra propia mente. Pero aquí viene la parte más hermosa de todo esto. Soltar no solo te libera de una relación que ya no te sirve, también te libera de la versión limitada de ti mismo que esa relación sostenía. Carl Jung decía que el verdadero propósito de la vida es la individuación, es decir, convertirnos en quienes realmente somos, más allá de las etiquetas, los apegos y las ilusiones. Cuando dejas ir, te encuentras contigo. Imagínalo así, es como si toda tu vida hubieras vivido en una habitación con las luces apagadas. La relación era una vela que te daba un poco de luz, pero también te mantenía dependiendo de ella para ver. Ahora que esa vela se ha apagado, tienes dos opciones: quedarte en la oscuridad, lamentando la pérdida, o encender tu propia luz, descubrir que dentro de ti hay una fuente infinita de claridad.
Y cuando enciendes esa luz, te das cuenta de que nunca estuviste solo. Que siempre tuviste todo lo que necesitabas dentro de ti. Así que dime, ¿realmente quieres seguir aferrándote o estás listo para descubrir quién eres sin esas cadenas? Pero entonces, si soltar nos libera, ¿por qué seguimos buscando aferrarnos? Porque el apego es adictivo. Nos han enseñado que el amor verdadero es aferrarse, luchar, insistir, incluso cuando duele. Nos han hecho creer que si dejamos ir, estamos perdiendo. Pero Jung nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. El verdadero amor no es posesión, es libertad. Cuando amas desde el apego, en realidad no estás amando a la otra persona, estás amando la idea de lo que crees que necesitas de ella. Y aquí es donde entra en juego la proyección. Jung decía que muchas veces no nos enamoramos de la persona real, sino de la imagen que proyectamos sobre ella. Si en tu infancia te sentiste desprotegido, es posible que busques en una pareja la sensación de seguridad que nunca tuviste. Si creciste sintiéndote invisible, podrías enamorarte de alguien que te hace sentir especial. Si no has aprendido a amarte a ti mismo, es probable que busques a alguien que llene ese vacío por ti. Pero lo que ocurre es que tarde o temprano la ilusión se rompe. La otra persona no puede sostener eternamente la imagen que proyectaste sobre ella. No puede ser siempre tu refugio, tu sanador, tu salvador. Y cuando esto sucede, en lugar de verlo como una oportunidad para crecer, muchas veces sentimos traición, resentimiento o vacío. Pero, ¿y si en lugar de verlo como una pérdida, lo viéramos como un despertar? ¿Qué pasaría si entendieras que esa persona no llegó a tu vida para completarte, sino para mostrarte las partes de ti que aún no has aprendido a amar? Cuando dejas ir con conciencia, en realidad no estás perdiendo a la otra persona, estás recuperando las partes de ti que habías proyectado en ella. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando sueltas desde el amor y la aceptación, te das cuenta de que nunca necesitaste que esa persona llenara un vacío en ti, porque en realidad, nunca estuviste incompleto. El apego dice, no puedo vivir sin ti. El amor consciente dice, te dejo ir porque entiendo que mi felicidad no depende de ti. Y en ese acto de soltar, en ese instante en que dejas de aferrarte, te das cuenta de algo profundo. Siempre fuiste libre. La jaula nunca estuvo en la relación. Estaba en tu mente, en tus creencias, en las historias que te contaste sobre lo que necesitabas para ser feliz. Soltar es un acto de amor propio. Es mirarte en el espejo y decirte, no necesito que nadie me complete, porque ya soy suficiente. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo sientes, cuando lo vives, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque ya no buscas fuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Pero entonces, si ya somos completos, ¿significa que debemos alejarnos del amor? Para nada. Soltar no significa cerrar el corazón. No significa volverse frío, indiferente o dejar de amar. Significa aprender a amar desde un lugar de plenitud, no de carencia. Cuando te liberas del apego, empiezas a vivir las relaciones desde una perspectiva completamente diferente. Ya no buscas a alguien que te llene, porque entiendes que tú ya eres completo. Ya no temes perder a alguien, porque sabes que el amor real no se trata de posesión, sino de compartir. Cuando vives desde esta conciencia, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Ya no amas porque tienes miedo de estar solo. Amas porque disfrutas compartir tu vida con alguien, sin que esa persona se convierta en la fuente de tu felicidad. Carl Jung decía que el mayor acto de amor es permitir que el otro sea libre. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si el amor real no es posesión, entonces, ¿qué es? El amor real es presencia. Es estar con alguien sin tratar de cambiarlo. Es verlo como realmente es, sin la distorsión de nuestras proyecciones. Es acompañar, sin exigir. Es compartir, sin depender. Cuando sueltas con amor, abres espacio para relaciones más auténticas. Porque ya no buscas que el otro te complete. Ahora, simplemente disfrutas de su compañía, sin miedo, sin expectativas, sin apego. Y aquí es donde ocurre la transformación final. Cuando aprendes a soltar, te das cuenta de que en realidad nunca perdiste nada. Porque el amor que sentiste, la conexión que viviste, las experiencias que compartiste, todo eso sigue existiendo dentro de ti. El amor no desaparece cuando alguien se va. El amor real es infinito, porque no depende de la presencia física de una persona.
Soltar no es olvidar. No es negar lo que fue. No es cerrar el corazón. Soltar es honrar el amor que existió, agradecer lo que fue y permitirte seguir adelante con el corazón abierto. Es mirar al pasado sin dolor, al presente sin miedo y al futuro sin expectativas. Porque cuando sueltas desde la conciencia, desde el amor y desde la aceptación, descubres que en realidad nunca estuviste atado. Que siempre fuiste libre. Solo que ahora, por primera vez, eres consciente de ello. ¿Alguna vez has sentido que tu felicidad depende completamente de una persona? Esa sensación de que, sin esa relación, tu vida pierde sentido, que tu paz emocional está atada a alguien que no siempre estará ahí. Si es así, no estás solo. El apego emocional es una de las experiencias humanas más comunes, pero también una de las más dolorosas. El problema es que cuando basamos nuestra felicidad en alguien más, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones. La ansiedad aparece cuando tememos perder esa conexión. Nos aferramos con desesperación a una relación, aunque ya no nos haga bien, solo por miedo a la soledad o al rechazo. Y lo peor de todo, nos convencemos de que sin esa persona, no somos completos. Pero, ¿qué pasó si te dijera que el verdadero amor no se trata de apego, sino de libertad? Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, afirmaba que el desapego no significa cortar lazos o dejar de amar a las personas, sino liberarnos de la necesidad de que cumplan con nuestras expectativas para sentirnos completos. El desapego no es frialdad ni indiferencia. Es comprender que nuestra felicidad no debe depender de nadie más que de nosotros mismos. Es aprender a amar sin poseer, sin exigir, sin necesitar. Pero aquí viene el desafío: soltar a alguien no es fácil. Nos enfrenta con nuestros miedos más profundos, el miedo al abandono, a la soledad, al rechazo. Es un proceso doloroso porque nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras propias inseguridades y a redefinir quiénes somos sin esa persona. Cuando nos aferramos a alguien, muchas veces lo hacemos porque proyectamos en esa persona nuestras propias carencias emocionales. Esperamos que llene vacíos que nosotros mismos no sabemos cómo llenar. Nos identificamos tanto con la relación que perdemos nuestra propia identidad. Pero la verdadera libertad emocional llega cuando entendemos que el amor no es una cadena, sino un lazo que une sin aprisionar. Soltar a alguien no significa olvidarlo o dejar de quererlo. Significa reconocer que cada persona tiene su propio camino y que nadie está en nuestra vida para siempre. Al soltar, le damos espacio a la otra persona para crecer y evolucionar, y nos damos a nosotros mismos la oportunidad de hacer lo mismo. Dejamos de buscar validación en el exterior y aprendemos a encontrarla en nuestro propio ser. Jung hablaba del renacimiento espiritual como un proceso en el que nos despojamos de lo que ya no nos sirve para conectar con nuestra esencia más pura. Y muchas veces, ese renacimiento ocurre tras soltar a alguien que ha sido una parte fundamental de nuestra historia. Es como una muerte simbólica. La versión de nosotros mismos que existía en esa relación debe morir para que una nueva versión pueda nacer. Y aunque duela, es necesario. Porque solo en ese vacío, en esa incertidumbre, es donde realmente podemos encontrarnos con nuestra verdad. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo soltar cuando todo nuestro ser nos dice que nos aferremos? La clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver la pérdida como el fin de algo, verla como el inicio de algo nuevo. Comprender que, al soltar, no estamos perdiendo, sino ganando libertad, paz y, sobre todo, autenticidad. Cuando aprendemos a soltar, nos liberamos del sufrimiento innecesario. Dejamos de esperar que otros nos hagan felices y nos convertimos en los creadores de nuestra propia felicidad. Y en ese proceso, descubrimos una verdad poderosa, que no necesitamos de nadie para estar completos, porque ya lo somos. Este es solo el comienzo de un viaje de transformación. El desapego también nos brinda la posibilidad de ver a las personas como lo que realmente son, seres humanos complejos, con virtudes y defectos, pero ajenos a la idea de completar nuestra existencia. Jung dijo que cuando nos desapegamos emocionalmente de los demás, podemos empezar a verlos sin las distorsiones de nuestras proyecciones y expectativas. Este acto de liberación nos permite conocer a la otra persona en su esencia, sin que nuestra visión de ella esté condicionada por lo que necesitamos que sea. Así, el desapego se convierte en una herramienta para relacionarnos de manera más auténtica y profunda, sin la carga de expectativas irreales. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia.
Cuando soltamos, abrimos espacio para conexiones más genuinas, relaciones basadas en el respeto mutuo y la libertad emocional. Es importante señalar que el desapego no es un proceso fácil ni rápido. Requiere tiempo, paciencia y una profunda disposición a enfrentarnos a nuestras propias inseguridades y miedos. El miedo al abandono, al rechazo o a la soledad puede hacer que nos aferremos a relaciones que ya no nos sirven, por la creencia de que sin ellas no somos completos. Sin embargo, al soltar a alguien, estamos dándonos la oportunidad de sanarnos y de aprender a vivir con nosotros mismos de manera más plena. Jung señalaba que para alcanzar la individuación y la paz interior, necesitamos aprender a estar en nuestra propia compañía y encontrar satisfacción dentro de nosotros, sin depender de los demás para definir nuestra valía o nuestro propósito. Y es en este renacimiento espiritual donde encontramos el verdadero significado de soltar. La liberación de una relación no es el final de un ciclo, sino el comienzo de uno nuevo. Un ciclo en el que somos más conscientes de nuestro poder interior, más conectados con nuestra verdadera esencia y más abiertos a la vida tal como se nos presenta. Cada relación que vivimos deja una huella en nuestra psique, pero no debemos permitir que esas huellas definan nuestro destino. Al soltar, hacemos espacio para lo nuevo, para lo que aún está por llegar y, lo más importante, para la vida tal como realmente es. A medida que avanzamos por este proceso de transformación, nos damos cuenta de que la verdadera libertad no se encuentra en aferrarnos a lo conocido, sino en la valentía de soltar lo que ya no nos sirve. Así que, si te encuentras en un momento de soltar a alguien, recuerda que este acto puede ser el comienzo de un camino hacia una vida más plena y conectada contigo mismo. La liberación es la llave que abre la puerta a un futuro lleno de crecimiento, autodescubrimiento y amor incondicional. No tengas miedo de soltar lo que ya no resuena con tu ser, porque a veces, lo que nos duele es precisamente lo que nos prepara para lo mejor que está por venir. Gracias por acompañarme en este viaje reflexivo. Si este video resonó contigo, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios y a suscribirte para seguir explorando más sobre el autoconocimiento y el crecimiento personal. Soltar es solo el primer paso hacia un nuevo renacer, y lo más importante es que ese renacer comienza dentro de ti. Nos vemos en un próximo video.